Presentamos 24 Horas Central. Ahora. Con un cuchillo del casino, un funcionario de la Corte de Apelaciones de Arica, que se reintegraba luego de una licencia médica, apuñaló al administrador del tribunal y fue abatido por la policía. Estamos con Jan Yaquiti, que tiene los detalles de un caso que ha conmocionado a la ciudad de Arica. Jan, te escuchamos. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches. Se trata de un caso sin precedentes para el Poder Judicial en nuestro país, y es que ¿qué tan seguros son los tribunales de nuestro territorio? Esa es la duda que queda luego de lo ocurrido, una balacera al interior de la Corte de Apelaciones de Arica que deja a una persona fallecida y una víctima herida que está luchando por su vida en estado grave gracias a los equipos médicos que lograron estabilizarlo. Pero de todas maneras los antecedentes señalan que efectivamente hay una investigación que lo que busca es saber qué fue lo que ocurrió con Juan Éramo Verdejo Valle, el agresor de toda esta historia, y que claro, con un cuchillo que sacó desde el interior de las dependencias de la Corte de Apelaciones de Arica, agredió al administrador de la misma institución, y se cree que habría habido algún tipo de discusión que no era muy grave, pero claro, al intentar evitar que agrediera a compañeros de trabajo, el administrador sacó la peor parte y con varios cortes en su cuerpo, incluso uno muy profundo en su cuello, debió ser asistido por 2 carabineros que estaban ahí precisamente siendo testigos de lo ocurrido, y con su armamento de servicio dispararon en 2 oportunidades a las piernas del agresor. Sin embargo, esta persona, como estaba fuera de sí, llega hasta el 2.º piso y ahí finalmente es abatido por personal de gendarmería. Esta persona, que tiene aproximadamente 30 años, es oriundo de Valparaíso y hace 2 años había llegado a trabajar a la Corte de Apelaciones de Arica. Sin embargo, estaba con licencia médica psiquiátrica y ya se había reintegrado el día de hoy, volviendo ya a su trabajo, y ocurre esta situación, lo que también deja un cuestionamiento, así es que los protocolos de reintegración laboral fueron adoptados de manera correcta o no. La situación, por cierto, también, gracias a que la Corte de Apelaciones de Arica está en el centro de la ciudad, los testigos fueron claves a través de las grabaciones de sus celulares para poder captar qué fue lo que ocurrió, la dinámica del hecho, y ahí precisamente pueden ver esos registros que también quedaron en redes sociales, porque el ambiente es bastante impactante, sobre todo porque ocurre al mediodía, cuando en ese caso la Corte de Apelaciones de Arica se encontraba con bastante gente en su interior. Me gustaría que pudiésemos escuchar el ambiente de lo ocurrido y también las declaraciones de testigos y autoridades. Sí, vi los carabineros entrando a la puerta que está abierta en ese 2.º piso. Muchos balazos, demasiado. Demasiado, yo diría más de 6, por lo menos. Como el 3.er balazo, ya esto se llenó de policías, aparecieron de todos lados y lleno, cerraron la calle y se llenó de gente. Sí, ahí precisamente los antecedentes de lo ocurrido. Por supuesto que también hay un análisis que falta por parte de las autoridades, sin embargo también hay declaraciones por parte de ellas. Me gustaría que también la pudiésemos escuchar. Bueno, en todos los lugares de trabajo hay cocinas y lugares donde efectivamente los funcionarios pueden acceder con total libertad. Por lo tanto, aquí no es que haya fallado un protocolo de seguridad. Estaríamos en presencia de un hecho actuado por personal tanto de personal de gendarmería como de carabineros en uso legítimo de sus armas de cargo en pos de la seguridad de personas administrativas que se encontraban en el interior de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica. Y el administrador fue trasladado inmediatamente al hospital local, donde estuvo mucho rato con riesgo vital. Afortunadamente lo operaron ya y está fuera de riesgo vital. Jan, a propósito de cómo es abatido y reducido este sujeto, los primeros reportes hablaban de 16 disparos que se percutaron en su contra para tratar de inmovilizarlo, lo cual finalmente, por cierto, le causa la muerte. ¿Hay investigación en curso a propósito de este operativo? Sí, claro, según la información preliminar que aporta Carabineros, son los 2 uniformados que se encontraban en los perímetros cercanos a la Corte de Apelaciones de Arica utilizan su armamento de servicio al ver que el atacante estaba con un cuchillo en su mano amenazando de muerte al administrador de la Corte de Apelaciones. Disparan en 2 oportunidades, hieren sus piernas, pero esta persona, como estaba fuera de sí, en una descompensación psiquiátrica, que es lo que tiene que comprobarse, finalmente sale corriendo al 2.º piso y ahí lo ve personal de gendarmería que con sus armamentos de servicio también debieron neutralizarlo, pero se percutaron o se dispararon
16 veces las pistolas que estaban portando, en este caso el personal de seguridad, y por supuesto que todo eso tiene que ser analizado. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a revisar imágenes que corresponden a los peritajes que realizó hoy la PDI en la casa de Eduardo Cruz Coque, lugar donde fue asesinado junto a sus hijos. Son diligencias que solicitó la defensa de los imputados, el cuñado de la víctima y su hermana. Esta última reclama el cuerpo del camarógrafo que todavía no es entregado, lo que ha desatado otra pugna al interior de la familia. Lo único que nosotros queremos es que Eduardo descanse con su hijo en el lugar que están ellos. Acá no hay ninguna polémica, o sea, los familiares pidieron el cuerpo para darle sepultura. Han pasado 26 días desde el asesinato de Eduardo Cruz Coque y sus 2 hijos. Los adolescentes ya tuvieron su sepultura, pero el cuerpo del camarógrafo sigue al interior del servicio médico legal. Creemos que efectivamente el cuerpo no le corresponde al hijo de Trinidad, ni a Trinidad. Estamos convencidos de que la decisión va a ser una decisión justa, que se ajustará a derecho y que espero que no deje en manos de estas personas el cuerpo de Eduardo y pueda descansar por fin con su hijo. Jorge Ugalde sigue en prisión preventiva mientras que su esposa Trinidad Cruz Coque se mantiene como imputada. Ella ya habría reclamado el cuerpo para llevarlo al mausoleo familiar. Sin embargo, iría en contra de lo que siempre quiso Eduardo, ser sepultado junto a sus hijos, lo que también busca su ex esposa Carolina. Terrible, eso es lo único que me parece hoy día, digamos. No voy a lucubrar si ellos tienen alguna intención doble con el cadáver o qué sé yo. Todo lo que le ha pasado a Carolina y más encima no la dejan que entierre el cuerpo de Eduardo con sus hijos y que no lo vele tranquila y que sus amigos no se puedan despedir. O sea, ya es como, sinceramente me parece un dolor adicional que es absolutamente innecesario. Si ya le arrebataron su vida, por favor, no les quiten su último deseo de permanecer juntos. Nuestra preocupación se intensifica ante la posibilidad de que el cuerpo sea cremado o sometido a cualquier proceso que implique la alteración de su estado. Es parte de la carta con la que amigos de Eduardo buscan reunir firmas para cumplir uno de sus sueños más anhelados. De momento van más de 1000. Pero el matrimonio Ugalde Cruz Coque mantendrá su requerimiento. Así lo confirmó su abogado. No es esposa, es esposa, se divorció hace muchos años. Los que pueden reclamar el cuerpo son los familiares directos, no los amigos. El cuerpo de Eduardo se mantendrá en el servicio médico legal mientras avance la investigación. De hecho, este jueves se realizaron nuevas diligencias en la casa donde ocurrió el triple crimen. Levantamiento fotográfico en cuanto a algunas dudas que tiene la defensa. Por eso vinimos todos los intervinientes al lugar para cubrir toda duda en cuanto a la secuencia de los hechos. Basado en el principio de objetividad del Ministerio Público cumplir todas las diligencias que permiten acreditar la participación de una persona o también descartarla. Y por eso hemos accedido a la solicitud de la defensa. Las nuevas diligencias fueron solicitadas por la defensa de Jorge Ugalde y de Trinidad Cruz Coque. Una de sus teorías se apoya en la presencia de una supuesta mujer que estuvo el día del asesinato. A eso de las 15 horas, mientras estábamos acostados, intentando dormir una siesta, escuchamos gritos en el exterior. Posterior a nosotros, una mujer adulta gritó «¡Eduardo!». Lo gritó alrededor de 3 veces, pero el primer grito fue el más intenso y luego fue bajando el volumen. El grito a mi parecer fue como de alerta. Luego de eso inmediatamente escuché fuertes ruidos de golpes, como que a algo le estaban pegando, no sé a qué, y también un ruido que yo asocié como al cierre de la maleta de un auto. Son diligencias que se han realizado tanto en el domicilio de los fallecidos como en el de los imputados. Son evidentemente parte del proceso investigativo y precisamente también por mantener la imparcialidad de toda la investigación que se está llevando a cabo. A la investigación penal que sigue abierta se suma ahora la disputa familiar por la sepultura de Eduardo Cruz Coque, quien podría ser llevado al mausoleo familiar o a donde están sus hijos. Y lo siguiente genera molestia en Viña del Mar. Un lujoso centro vacacional fue denunciado por colgarse a la luz durante 4 años, lo que le generó un ahorro mayor a los 120 millones de pesos. El dueño del resort, que cuenta con piscinas, canchas, cabañas y hasta un avión, es el futbolista de Wanderers, Luis Macas. Llegar era complicado. Reñaca Alto, sector La Jarilla, en Viña del Mar. Señor Vargas está a cargo de esto, ¿cierto? La presencia de la policía de investigaciones daba luces de que algo no andaba bien en el centro recreacional El Avión.
Estas conexiones hechizas fueron las que encendieron todas las alertas. En este momento, en conjunto con nuestra área técnica, estamos procediendo a desconectar unas conexiones irregulares. Tenemos la información que son alrededor de 320 metros de cable que extendieron hasta el punto donde está el centro recreacional. Desde este medidor, poste tras poste, para luego entregar energía a este centro de eventos que, según denuncian las autoridades, pertenece al jugador wanderino Luis Miguel Margas, de solo 19 años, hijo del otrora campeón de la Copa Libertadores y empresario hotelero Javier Margas. Bueno, es una familia conocida pagando cero porque no es cliente de Chilquinta. Para ser cliente de Chilquinta y tener el referente de sus consumos, tiene que ser un cliente que sea regulado y tiene que presentar todas las instalaciones a la autoridad. Piscina, canchas para jugar, hasta un avión dentro del recinto. Lo más insólito, hasta hacen fiestas donde abunda el uso de la luz. Sin embargo, durante 4 años no regularizaron su situación, haciendo un uso irresponsable de la red. Cometieron 2 delitos, robo de energía y generar condiciones peligrosas para incendios. Es una acción ilegal y por eso como Ministerio de Energía nosotros hacemos un llamado de responsabilidad, de tener un suministro eléctrico seguro y de calidad, y trabajamos por ello con los organismos fiscalizadores. Medidor falso, cables fuera de norma. Todo para que este lucrativo negocio pudiera funcionar. Este resort debe haber pagado mínimo 2 millones de pesos mensuales. Eso en 4 años asciende a un cuestionable ahorro de 120 millones de pesos. Es una sinvergüenzura, no es lo correcto. Y creo que por eso después pagamos los platos rotos todos, porque a todos se nos encarece la luz. Espero que no use los pitutos para poder sacarse el tema y salir libre. A todos los corta la luz, si lo atrasamos un mes. Entonces, ¿cómo puede ser que pase tanto tiempo y no les pase nada? Irresponsable conexión que además no cuenta con los protocolos de seguridad y aislamiento pertinente que sí tendrían en caso de ser instalados bajo todas las de la ley. El alto consumo de este centro de eventos incluso podría afectar a los vecinos a la redonda. La línea pasa directamente a la casa de la persona que está hurtando la energía. En el lugar donde existe la comunidad, hay muchas personas que se estén conectándose a la red en forma irregular, sí se va a producir una disminución del voltaje. Pese a intentar contactar a la familia Margas, no fue posible. Todo en medio de una investigación que comienza por el robo de energía de este lujoso centro de eventos. Descuelgue VIP tras el que no descartan nuevas acciones legales. Bueno, la justicia avanza en la investigación del caso del crimen de Krishna Aguilera. Este jueves, Juan Beltrán fue reformalizado por los delitos de secuestro con homicidio, mientras crece la lista de imputados. Significa las diligencias para aclarar cómo ocurrieron. A Juan Beltrán, narcotraficante y líder de una red criminal, también expareja de Krishna, lo detuvieron y formalizaron por secuestro a mediados de octubre. Yo dije lo que pasaba, lo que sucedía a las personas que estaban involucradas. Distintos registros lo situaban a él como la última persona con la que estuvo antes de su desaparición, pero sin un cuerpo no había más delito que imputar. Posteriormente logramos la ubicación del cuerpo de Krishna y logramos determinar que había fallecido por intervención de terceros, por lo tanto ya estábamos en un homicidio. El 26 de octubre, el hallazgo del cuerpo de Krishna en el Cerro Chena no solo trajo algo de alivio a su familia que llevaba 3 semanas buscándola, también aportó nuevos antecedentes clave. Hubo varias detenciones, hombres y mujeres, incluida una menor de edad, todos cercanos a Juan Beltrán, formalizados por secuestro, pero también por homicidio. La reformalización de este hombre era cosa de tiempo. Cristal, ¿cómo te sientes? Para el Ministerio Público, diversos antecedentes permitirían acreditar que el más conocido como Guatón Beltrán, además de secuestrar a Krishna, también participó directamente en su muerte. ¿Están realizando ahora? Después de la audiencia, por favor. En una audiencia a puerta cerrada en el Juzgado de Garantía de San Bernardo que duró poco más de 10 minutos, Juan Beltrán fue reformalizado ahora por secuestro con homicidio.
Él participa en la planificación de un homicidio, él participa en el resultado de esa planificación del homicidio, él participa en el secuestro y él participa además en la inhumación ilegal con la intención precisamente de ocultar el cuerpo que habían de la víctima para ocultar, por supuesto, el homicidio. Así que, por lo tanto, en esta etapa de la investigación nosotros creemos que sí participa en un homicidio. Según Fiscalía, el macabro crimen fue planificado y a modo de venganza, luego que Krishna entregara información clave a una banda rival que llevó a una mexicana o quitada de droga a Beltrán. ¿Cuál fue la dinámica el día que desapareció? ¿Dónde y cómo murió? Es algo que todavía se busca aclarar con allanamientos a diversos domicilios. Hasta ahora van 7 formalizados vinculados a la planificación y ejecución tanto del secuestro como del homicidio de Krishna, con distintos roles, pero podría haber más involucrados. La investigación está avanzando en forma acelerada. Hay otras diligencias que se están haciendo que luego se van a conocer. A otros detenidos y muy pronto también tendremos otra audiencia de formalización. Su hermana Cristal ha sido una figura clave en la investigación. Como víctima, la Fiscalía le brindó resguardo, uno que, sin embargo, no impidió el brutal ataque que vivió este lunes por parte de desconocidos. En plena vía pública, la golpearon varias veces para robarle. ¿Cómo te encuentras de salud? ¿Bien? ¿Estás conforme con la reformalización? Sí, todo bien. ¿Confías en la justicia todavía? Ella está bien, es una mujer muy fuerte y el hecho es ese, no hay amenaza, no hay nada vinculado al caso. Sin perjuicio se está haciendo la investigación pertinente. Seguirá con protección ahora reforzada, mientras su lucha por justicia en memoria de su hermana, dice, seguirá. Esperamos que caigan todas las personas que están vinculadas con este delito, que le podamos imputar todos los ilícitos cometidos y que estas personas no salgan más de la cárcel. Se espera que pronto esté el resultado de autopsia de Krishna, que podría arrojar información valiosa sobre las circunstancias que rodearon su muerte, especialmente cuando ninguno de los formalizados hasta ahora, incluido Juan Beltrán, ha colaborado con la investigación. Un ciudadano boliviano fue sorprendido transportando una granada al interior de un bus en el paso fronterizo de Quillagua, en la región de Antofagasta. Según él, le pagaron 100.000 pesos para que llevara el artefacto explosivo. El hallazgo causó sorpresa y, por supuesto, preocupación entre los pasajeros. ¡Ay, güey! Media granada. Un control de rutina del personal de aduanas en el sector Quillagua, en el límite entre Tarapacá y Antofagasta, terminó con un hallazgo de alto riesgo. Bajo el asiento de un bus que viajaba desde Iquique a Calama se encontró una granada de mano. Se encontraba oculta dentro de una bolsa de papel bajo el asiento número 7 de este bus. No es común, pero tampoco es algo aislado, porque ya hemos tenido detecciones de granadas, tipos de armamentos, pistolas, partes y piezas, también con la verificación de nuestros fiscalizadores en la avanzada de Quillagua. De acuerdo al protocolo de seguridad, se llamó a efectivos del GOPE para que determinaran la naturaleza del artefacto y asegurar el resguardo de pasajeros y personal de aduanas. El bus se tiene que mantener ahí. Efectuaron una revisión más exhaustiva a todos los pasajeros, sus equipajes y también el bus para determinar de que no hubieran algún otro tipo de mercancías ilícitas. Tras entrevistar a los pasajeros, uno de ellos de nacionalidad boliviana reconoció que trasladaba este artefacto a cambio de dinero. Manifiesta de que él tenía que entregarle esa granada a un tercero, por lo cual le habrían pagado una suma de 100.000 pesos. Un experto en armas nos explicó la peligrosidad de este tipo de explosivos, cuya comercialización está totalmente prohibida en el mercado civil de nuestro país. Solamente las Fuerzas Armadas pueden tener granadas de mano. Ahora bien, esta es una granada de mano sudamericana, viene con una cavidad de TNT, que produce, ¿no es cierto?, una fragmentación, y este tipo de armas también son muy requisadas, muy atractivas, por decirlo menos, para las bandas de narcotraficantes y para el ámbito delincuencial, se podría decir. ¿Qué lesiones puede provocar esta arma? Si explota el arma en un lugar cerrado, todos los que están cerca de él a 20 metros van a recibir estos proyectiles que son lanzados a alta velocidad, les van a producir lesiones oculares, en el cuerpo, órganos vitales, huesos,
dependiendo de la distancia y el lugar donde esté, o también le puede provocar la muerte. De ahí la preocupación en los terminales de buses del norte del país ante este hallazgo. Más control en la terminal, en la salida de cada lugar, de cada paradero. Esa sería la solución, ¿no? Más control de carabineros, ¿no? Investigaciones, tiene que pasar en todos lados el control, por cualquier parte de la ciudad. En el caso de las granadas, han sido medios que se han encontrado en otros procedimientos policiales, pero hasta ahora, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones han estado implementando mecanismos, que por cierto no voy a detallar, pero que han sido resultado de las experiencias previas. Es una preocupación que tenemos para todo el sistema fronterizo de nuestro país. En especial en la macrozona norte existen mecanismos que se han ido profundizando para ese tipo de control. La tarde de este jueves, el ciudadano boliviano que trasladaba la granada fue sometido a control de detención por el delito de porte y transporte ilegal de artefacto explosivo. La Fiscalía pidió un plazo de 3 días para formalizarlo, ya que se tiene que corroborar su identidad, ya que al momento de ser detenido, el sujeto portaba 2 cédulas. Mira, atención con esto porque en 5 meses más la jornada laboral va a bajar a 42 horas y la Dirección del Trabajo fue categórica. La reducción de horas laborales no puede hacerse a costa del horario de almuerzo. La colación, ellos lo saben, no se toca y las horas deberán descontarse al principio o al final de la jornada. Tengo legumbres con chorizo, tengo pastel suizo. Ya, señor, muchas gracias. Recuerde que tiene 1 hora para almorzar nomás, no para estar sentado toda la tarde acá. Desde que se dio a conocer la ley que reduce las horas laborales de 45 a 40 horas, la pregunta que daba vuelta era la siguiente: ¿qué pasa con el horario de almuerzo? Y la Dirección del Trabajo se pronunció: el horario de colación no se toca. Me parece bien. Debería respetarse eso y mantenerse firme. Me parece que la persona que trabaja como trabajamos en Chile tiene que tener su break. Restan 5 meses para que la jornada laboral se reduzca de 44 a 42 horas y la Dirección del Trabajo zanjó la más polémica de las disputas. Los empleadores deberán reducir la jornada de trabajo sin tocar la hora de almuerzo. Que el derecho de colación no puede verse afectado por la reducción de jornada. El derecho de colación debe seguir existiendo y no se puede imputar la rebaja de jornada al horario de colación. Por lo tanto, la rebaja de la jornada, que en este minuto es de 1 hora y el próximo año se incorporan 2 nuevas horas a rebaja, tiene que ser ejecutada esta rebaja al inicio, al término de la jornada laboral, a acuerdo de las partes. Si no tenemos una hora de descanso, entonces ¿en qué momento descansamos si tampoco somos máquinas? Si tenemos que tener un momento de esparcimiento también dentro del trabajo. La mayoría de los chilenos y los trabajadores comen en su escritorio. Estamos trabajando muy poco en Chile. Está bien. Yo cuando empecé a trabajar, trabajaba 48 horas. La colación u horario de almuerzo debe durar al menos 30 minutos, esgrime la institución. Pero si históricamente ha sido de 1 hora o de 45 minutos, se deberá considerar ya un derecho adquirido. El lapso establecido en el contrato individual de trabajo o colectivo de trabajo para la colación no puede rebajarse unilateralmente por parte del empleador. El desafío para los expertos será saber cómo esto va a repercutir en las empresas. Excluir la hora de colación hace más rígida la reducción de jornada y aumenta los costos operativos cuando muchas empresas que ya estaban preparadas bajo el otro criterio ahora tienen que adaptarse a las 40 horas con este nuevo cambio que genera más incertidumbre y obliga a replantearse los turnos y los horarios en negocios que operan al límite hoy en día. Por lo tanto, los criterios que ha tenido la Dirección del Trabajo para resolver este problema ha sido mantener los criterios históricos, que es distinguir 2 situaciones distintas. Por un lado, la duración de la jornada y por otro lado, aparte, el beneficio de imputación de la hora de colación como dentro de la jornada trabajada. Es el break laboral, el relajo o el descanso en la jornada. La colación no se toca. La reducción horaria deberá hacerse al inicio o a la salida del trabajo, pero no a la hora de almuerzo. En otro tema del día, polémica causó la defensa que el ex ministro de Energía, Diego Pardo, presentó por la acusación constitucional en su contra. El ex secretario de Estado explicó que no transparentó el error de cálculo en las cuentas de la luz para no introducir una alarma en la ciudadanía, algo que fue duramente criticado por la oposición y también por voces oficialistas.
A solo horas de que venciera el plazo legal, el exministro Diego Pardo presentó su defensa a la acusación constitucional en su contra. La oposición busca sancionarlo por el error de cálculo que significó un millonario sobreprecio en las tarifas eléctricas. Resulta claro que las y los acusadores buscan imputarme responsabilidad por actos de organismos descentralizados que no me correspondían como ministro de Estado. Intervenir en ese sentido habría vulnerado el principio de legalidad. Los argumentos de Pardo de poco sirvieron para calmar los ánimos de los acusadores, pero principalmente de sectores cercanos al oficialismo. El motivo, la polémica justificación que dio para no transparentar públicamente el error de cálculo. Ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias, pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa se traducía en introducir alarma en la ciudadanía. Es tan ridícula como que una autoridad nos dijese un día que no quiere avisarle a la población que viene un tsunami para no generar alarma. Mejor hubiese sido que hubiese transparentado toda la información y así hubiésemos tomado las medidas correspondientes. La mejor decisión, que a mí no me cabe duda, va a ser rechazar esta acusación que tiene una motivación eminentemente política. Pardo además aseguró que no tenía facultades para corregir los cálculos y minimizó el impacto de la doble contabilización de la inflación, afirmando que la mayor parte del sobreprecio nunca fue pagado directamente por los usuarios. Incluso llamó a los diputados a no impedir su regreso a la academia. Previo a mi incorporación al gabinete, ejercí como profesor titular de la Universidad de Chile, cargo académico que he desarrollado por más de una década y que es mi deseo volver a ejercer. Somos profesores de Derecho en la misma facultad. Las responsabilidades políticas del ministro Pardo han quedado en evidencia. Lo demás me parece un ensañamiento. La acusación constitucional de Chile Vamos y Republicanos se presentó a pesar que Pardo ya estaba fuera del gobierno. Voces oficialistas y no alineadas, no convencidas con las explicaciones del exministro, analizan o han resuelto respaldar el libelo contra el militante del Frente Amplio, sumando en total más de 80 votos en su contra. Deja en evidencia que la acusación que se le hace tiene asidero, que tiene los elementos suficientes para poder ser acusado constitucionalmente. Y es por eso que vamos a aprobar esta acusación constitucional para que esté obligado durante 5 años a salir del servicio público. Otro factor que complica a Pardo es que si se despacha este viernes el informe de la comisión revisora, la mesa de la Cámara podría citar a votar la acusación este sábado, a 24 horas de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Voy a agregar la convocatoria de un conjunto de personas que ha solicitado sean invitadas por parte del ministro Pardo y avanzar rápidamente. Yo estoy seguro también que no va a variar mayormente la votación en términos que si se hace antes de las elecciones o después. El escenario es complejo para Diego Pardo. ¿Logrará el Frente Amplio blindar a su exministro? Su destino como funcionario estatal pende de un hilo, pues si se aprueba la acusación, quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos 5 años. Hablemos de la huelga de los funcionarios y pilotos de la TAM que completó su segundo día y que ya ha afectado a unos 20.000 pasajeros, quienes han tenido que reprogramar sus vuelos. Usuarios acusan que las aerolíneas de la competencia han subido sus precios, pero ¿qué puede hacer un consumidor afectado? Mire. No pueden dejar que sus clientes que pagaron honestamente su pasaje no viajen. ¿Por qué me cancelaron los vuelos del 14? Tengo que sí o sí viajar ese día. Quienes tenemos vuelos cerca no sabemos qué pasará. Son dudas que se han vuelto recurrentes por parte de los usuarios en redes sociales de que continúa la huelga de los pilotos de la TAM, paralización que ha obligado a la suspensión de 173 vuelos, afectando a 20.000 pasajeros. Claramente no es un tema de carácter económico, con una empresa que tiene utilidades 18 meses de 1.500 millones de dólares. Este pasa a ser ya un tema de la relación hostil que hay con el sindicato. Es lo que denuncia el sindicato de pilotos, es que pese a un llamado a mediación de la Dirección del Trabajo, las negociaciones no han llegado a buen puerto y desde la empresa han recalcado un solo mensaje. Nuestra recomendación es revisar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, ingresando a latam.com o en la app de Latam, sección Mis Viajes. El CERNAC ya ofició a la aerolínea, pero es importante saber qué derecho tengo como consumidor si mi vuelo es cancelado o reprogramado.
Bueno, aquí hay que tener en consideración de que el servicio no se está prestando y por lo tanto los deberes de la compañía, de la TAM, es devolver o reembolsar el pasaje que haya comprado el usuario o bien cambiar el itinerario sin costo alguno para él. Evidentemente que yo puedo solicitar la devolución del dinero por el pasaje y también podría intentar una indemnización de perjuicios por los daños causados por no prestación del servicio. Este es un conflicto más bien de una empresa privada con uno de sus sindicatos. Por supuesto que nosotros estamos preocupados porque significa una complejidad para muchos chilenos. Tenemos otras 2 aerolíneas en el país que también ayuda a poder abordar parte y resolver o cubrir parte de esta carencia. El problema es que usuarios han reportado alzas en los llamados vuelos largos dentro de Chile. Por ejemplo, un viaje de Santiago a Puerto Montt oscila entre 170.000 y 299.000 pesos para los próximos días, mientras uno a Calama fluctúa entre 288.000 y 314.000 pesos. JetSmart evitó comentar, mientras Sky implementó un techo tarifario ante la menor oferta. Pero, ¿qué pasa con los vuelos de la TAM a zonas extremas como Rapa Nui o Punta Arenas? Ellos son la única línea aérea que abastece y traslada pasajeros a este territorio insular y que por lo menos hoy día podemos garantizar tranquilidad a nuestra comunidad que no va a haber en el fondo modificaciones en el mes de noviembre en cuanto a los itinerarios de vuelos. Y claro, la TAM se comprometió a tener al menos un vuelo diario a zonas extremas como Punta Arenas o Rapa Nui, una medida de contingencia para enfrentar esta primera huelga de pilotos desde el año 1997. Ahora. Vamos con las últimas actividades de los candidatos y candidatas en el cierre definitivo de las campañas presidenciales. La candidata del Pacto Chile Grande y Unido, Evelyn Matei, cierra su campaña en la comuna de Independencia en el Estadio Santa Laura. Acto vacío desde donde nos informa Daniela Ruiz Tagle. Daniela, tú nos cuentas qué está pasando a esta hora. ¿Cómo están? Claro, ya acaba de hace solo segundos finalizar su discurso la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei. Se espera que ahora entre la banda, que era la banda principal, Zúmbale Primo, pero vamos a revisar los detalles de lo que fue este discurso, que estuvo principalmente enfocado en críticas al Ejecutivo, a recordar lo que tuvo relación con su cargo como ministra del Trabajo en el gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, así como también todo lo que tiene relación con la primera vuelta presidencial. Ella dice que insistió incansablemente en avanzar hacia primarias del sector y que no da lo mismo quien gane. Ella asegura que es la única candidata competitiva para poder vencer a, dice ella, la abanderada del Partido Comunista, que es Janet Jara, y por tanto hace esa reflexión en el escenario acá en el Estadio Santa Laura, un acto que comenzó a eso de las 19 horas aproximadamente y que estuvo encabezado por distintos grupos musicales, la entonación del himno, pero ya está por finalizar. Vamos a revisar las declaraciones de Evelyn Matei, la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. El mayor fracaso del Frente Amplio es haber jugado con el futuro de Chile y de nuestros niños y jóvenes. Sepultaron la esperanza de miles de familias. La irresponsabilidad política de este gobierno y de los dirigentes del Frente Amplio en educación es enorme. Y la historia lo juzgará de manera implacable. Ahí están las palabras de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei, quien este domingo, 16 de noviembre, va a medir sus fuerzas en lo que es esta primera vuelta presidencial. Estuvo rodeada por los candidatos al Parlamento, por miembros de su comando y ya finaliza oficialmente sus actividades públicas en este día 13 de noviembre, último día de propaganda electoral. Daniela Ruiz Tagle con el detalle, lo que ocurre en el
momento en el Estadio Santa Laura. Muchas gracias. Y desde el Santa Laura nos vamos hasta la Plaza Sotomayor, en la región de Valparaíso. Ahí realiza su cierre de campaña Janet Jara. Ignacia Jiménez, ¿cómo está el ambiente por allá? Buenas noches. Hola Iván, Carola, buenas noches. No sé si me escuchan también, porque acá la verdad que la fiesta sobre el escenario en la Plaza Sotomayor todavía está desatada. Acaba de bajarse del escenario la candidata presidencial Janet Jara, que con un discurso donde, al igual que en Maipú, repasó parte de sus propuestas, también de lo que fue su gestión como ministra del Trabajo, hizo una invitación a todos los presentes acá a votar durante el día domingo. Un discurso de cerca de 20 minutos donde la gente le pedía que no se bajara del escenario, que siguiera conversando aquí con los presentes en esta plaza en la región de Valparaíso, en la comuna de Valparaíso, el corazón de la ciudad Puerto, donde Janet Jara ha decidido cerrar esta campaña presidencial. Decía ella, con la esperanza puesta de que no sea el último acto de campaña, pensando en que este domingo pueda pasar a la segunda vuelta presidencial, y por eso le decía a la gente que le pedía tranquilidad para volver a este escenario a partir del día lunes, volver a las calles a partir del día lunes. Ahora Janet Jara bajó del escenario y está por el perímetro de atrás de esta tarima que ustedes están viendo en las imágenes, saludando justamente a los que vinieron acá en la Plaza Sotomayor. Está en un costado derecho del escenario saludando a los presentes, y ahí Jorge Retamal va a tratar de mostrarles con su lente justamente a la candidata presidencial que está ahí al fondo sacándose fotos con las personas que se han acercado aquí hasta el perímetro de la Plaza Sotomayor del escenario. Revisemos parte de lo que dijo hace algunos instantes sobre este escenario la candidata Janet Jara, con esta invitación a todos los presentes a participar en las elecciones el día domingo. Estamos concluyendo esta campaña con la alegría del deber cumplido. Hemos tocado millones de puertas de chilenos y chilenas que nos han abierto sus hogares y su corazón. Les hemos compartido nuestras propuestas y hemos escuchado una gran cantidad de ideas a lo largo y ancho de todo el país que contribuyen a mejorar nuestro programa de gobierno y nuestra calidad de vida. Ya, ahí escuchaban entonces las palabras de la candidata presidencial, que hasta ahora se sigue sacando fotografías ahí en la parte trasera del escenario. La verdad es que es tanta la gente que está acá que yo creo que va a estar harto rato ahí sacándose fotos. Terminado ya con este discurso, su campaña presidencial de primera vuelta. Todavía queda un poco de show acá en Valparaíso, porque falta todavía la presentación de Álvaro Enríquez, que la ha acompañado en todos sus cierres de campaña, no solo acá, sino también en otras ciudades del país, como lo fue el martes pasado, por ejemplo, en la comuna de Maipú. Vamos a quedar atentos a lo que va a ser el término de esta actividad, que ya culmina como la última de Janet Jara en esta campaña presidencial de primera vuelta. Bien, Ignacia, en directo desde la Plaza Sotomayor, también acto masivo, al igual que el IMATEI, seguimos revisando. Tal cual, el candidato presidencial de los partidos republicano y social cristiano, José Antonio Kast, realizó su cierre de campaña en la Plaza de la Independencia de Concepción. Ahí estamos junto a Joaquín San Martín con los detalles. Joaquín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Así es, agradecimientos al mundo social cristiano, críticas a la candidata Janet Jara y también guiños a Evelyn Matei. Fue parte de lo que se vio en el último acto de campaña regional de José Antonio Kast, el que se realizó en la Plaza Independencia de Concepción, una instancia donde estuvo acompañado del edile de esta comuna, también de algunos candidatos social cristianos, también republicanos, y donde llamó la atención, donde el candidato nuevamente estuvo en estos cristales antibalas, en donde realizó su discurso, al igual de lo que vimos en la semana pasada en Viña del Mar. Palabras de más de 30 minutos donde, en este caso, se comprometió a lo que dice es su gobierno de emergencia, crecimiento económico y seguridad, además de esto de duro emplazamiento a Janet Jara y también al gobierno. Jara es Boric, Boric es Jara. ¿Dónde estuvieron estos guiños? También a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Espero que otros candidatos reflexionen y no duden ni un minuto en estar donde deben estar, en la unidad del sector. Palabras del abanderado que pasamos a escuchar.
Es increíble verlos aquí a través de este vidrio que ha generado tanta polémica. Pero déjenme decirles que lamentablemente en algunas ocasiones hay que tomar medidas que no quisiéramos tomar. Y aquí ustedes lo han vivido lo que es el terrorismo, han vivido la opresión de esa izquierda ideológica. Palabras que también tuvieron un compromiso. Si es que llega al Palacio de la Moneda el próximo 27 de abril, estará acá en la región del Biobío para conmemorar a los 13 carabineros que lamentablemente fueron asesinados en la comuna de Cañete. Abanderado que ahora se prepara para lo que será este domingo, donde tendrá que votar ahí en la comuna de Paine. Muchas gracias, Joaquín. Buenas noches. Vamos a ver lo que ha hecho también Marco Enrique Ominami, candidato independiente, quien cierra su campaña en la comuna del Bosque. Exactamente, allá está Ignacio Román. Adelante, Ignacio. Así es, muy buenas noches. En esta multicancha acaba de finalizar el último show musical que acompañaron el discurso del candidato independiente Marco Enrique Ominami. Esta multicancha ubicada en la comuna del Bosque es parte de lo que él quiso hacer para su cierre de campañas. Dijo, a diferencia de otras veces, no quiero hacer un show. Eso enfatiza, por ejemplo, referencias como el Movistar Arena, en el caso del candidato José Antonio Kast, o el Estadio Santa Laura, para el caso de la candidata Evelyn Matei. Dijo que lo quiso hacer con organizaciones sociales. De hecho, llegó caminando y cerca de las 8:15 de la noche empezó a dar su discurso. Cerca de 1000 personas, en palabras del mismo candidato, llegaron acá para este cierre de campaña y en parte de sus pilares habló de justicia social. Es una crítica al debate político, en donde, por ejemplo, palabras como pobreza, vulnerabilidad, no fueron parte de las palabras más importantes que se escucharon en los debates, y él hizo énfasis que eso es lo que podrán encontrar sus votantes en su campaña. Pasemos a escuchar parte de esas palabras. Los obligan a votar y yo les propongo que obliguemos al poder a resolver los problemas de la gente. Es una elección incierta porque no sabemos mucho qué va a pasar y depende de ustedes. En estas horas, ustedes deciden. Y votar no es obedecer, no es dejarse manipular. Lo que quieren hacer desde las encuestas truchas, manipuladas, es decir que la elección ya está jugada. Y ustedes aquí es una presencia de resistencia, es un voto de resistencia. Bien, ahí lo escuchábamos. Encuestas truchas es lo que dice el candidato Marco Enrique Ominami, justamente haciendo referencia a que el voto que la gente le dedique es un voto a creer, a la esperanza y a no dar cerrada la encuesta, a las elecciones, bien digo, antes del día domingo de las elecciones. Bien, Ignacio, ahí en la comuna del Bosque, a confesión del candidato, cerca de 6.000 personas en este cierre de su campaña. Vamos al norte, a la región de Antofagasta, donde Franco Parisi, el candidato del Partido de la Gente, cierra su campaña. Miren, estamos viendo parte de este acto. Ha estado nuestra compañera Patricia Cerda durante la jornada, donde también, recordemos, Franco Parisi en Antofagasta tiene un muy buen rendimiento electoral, claro, en donde están también cifradas parte de sus expectativas. Ganó en la elección anterior. Ganó en la elección anterior, en esa región. Una importante lista parlamentaria allí. La apuesta de él es tener una buena representación en Antofagasta y también en distrito acá en la región metropolitana como el 12. Habló el candidato del Partido de la Gente, escuchemos parte de sus declaraciones. Le adelanto el titular de los canales de televisión el día domingo a las 8:30 de la noche. La gran sorpresa. La gran sorpresa. Parisi a la segunda vuelta, cabrón. Parisi a la segunda vuelta, cabrón. No somos fachos, no somos comunachos. No somos fachos, no somos comunachos, que ha sido como la frase, una marca de fábrica de la campaña de Franco Parisi allá en Antofagasta. Veamos qué ha pasado también con el otro de los candidatos independientes, en este caso Harold Mayne Nichols. Lo veíamos durante la jornada de ayer en la región del Biobío, en una situación más bien íntima. Repite la fórmula en esta oportunidad. Tal cual, pero esta vez acá en la región metropolitana, en la Florida y en en este local, puertas adentro. Fue el cierre de campaña. Recordemos que hoy es el último día de propaganda electoral, así es que estos son los actos definitivos de los candidatos y las candidatas. Escuchemos parte de lo que dijo Harold Mayne Nichols en este cierre. ¿Y por qué nosotros hemos hecho este tipo de eventos y no eventos más masivos, eventos en la calle, etcétera? Es por una razón súper sencilla. Nosotros preferimos 1000 veces
estar en contacto con ustedes, tratar de conversar, tratar de escucharlos, tratar de conocer y que ustedes también nos conozcan antes que hacer un lindo show. Salen todos los fuegos artificiales y después queda puro humo. Bueno, todo esto que estamos viendo, por supuesto, es la antesala de lo que va a ocurrir este domingo cuando Chile elige a los 155 diputados y diputadas que nos van a representar, a 23 de los 50 senadores que estarán por 8 años en sus cargos. Pero ¿sabemos bien en qué se diferencia el Senado con la Cámara de Diputados? ¿Cuáles son sus funciones y la importancia de votar por alguien que a nosotros nos represente? Veamos. Es un lugar indispensable para nuestro sistema político y fue protagonista cuando Chile retornó a la democracia. Comienza el momento tan esperado para elegir al presidente definitivo. El espacio donde el debate de las ideas da cuerpo a las normas que regirán el destino de nuestro país. De esta manera, el Parlamento chileno modificó la ley de matrimonio civil. Aprobado el proyecto en la sala en su primer trámite para regular el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y donde los ciudadanos tienen el poder de elegir quién se sentará en este asiento para dar ese debate por usted. Este domingo 16 de noviembre, Chile elige a sus representantes en el Congreso Nacional. Es la institución peor evaluada, según la última encuesta CADEM, con solo un 13% de aprobación. Pero es que prometen y después no cumplen nada. Sería lo ideal que la representen a uno, pero es que lamentablemente mienten todo. Sin embargo, es el lugar donde el destino del país puede cambiar según cómo se apruebe o rechace una determinada ley. El voto es el mecanismo que tiene el ciudadano para participar también en las decisiones que se adopten en el país. Tal como lo hacen con sus alcaldes, con sus concejales, que son, ¿no es cierto?, tan más cercanos, el parlamentario también tiene un rol que es distinto. Le puede resolver el problema a nivel nacional de las grandes tareas. Un Congreso que en nuestro país es bicameral, conformado por la Cámara de Diputados y por el Senado. ¿Pero por qué? La verdad es que no la tengo claro, pero pienso que cada uno tiene sus misiones por cumplir. O sea, yo creo que porque hacen distintas pegas, distintos trabajos. Que tiene por objeto dar una discusión más acabada y más detallada de la ley, con un trámite tanto en la Cámara de Diputados como también un trámite en la Cámara del Senado. Cuando ingresa un proyecto de ley, entra por la Cámara de Diputadas y Diputados o por el Senado, y donde entra, eso es lo que se llama la Cámara de Origen. Y la Cámara de Origen revisa el proyecto, hace las modificaciones pertinentes, lo vota, lo aprueba y después se envía a una Cámara revisora que repite el proceso. Ruta de la ley donde el proyecto ingresa a una de las cámaras siendo revisada por la otra. Cuando un proyecto de ley es modificado en este proceso, vuelve a la Cámara de Origen para su aprobación y pasa a ley. Pero si es rechazada, va a una comisión mixta para luego ser nuevamente revisada por ambas cámaras y en caso de aprobarse, pasa a ley. Un trabajo que realizan los 155 diputados y 50 senadores en el Congreso. Justamente por la idea de representar a la población, se requiere que haya mucho más diputadas y diputados. Y cada distrito tiene una cantidad de diputadas y diputados que es amplia para poder representar las distintas posturas políticas. En cambio, con el Senado es más pequeño, son 50, representan a la región, representan al territorio y las necesidades del territorio, que es distinto a los diputados y diputados que representan a las personas. ¿Cómo están? Hola. Bueno, bienvenidas al hemiciclo de la Cámara. Originalmente, en el año 90, se construyó como semicírculo. No tenía esta distribución. No, era una suerte de semicírculo. Los parlamentarios no podían verse frente a frente, sobre todo los que entonces estaban en el extremo. Y tenían que debatir, además. Claro. Un hemiciclo con sistema de votación electrónico y también de video que transmite las sesiones de la Cámara en vivo y en directo, lo que se replica en las salas donde se realizan las comisiones.
De hecho, uno de los motivos por los cuales esta Cámara fue de las primeras del mundo a seguir funcionando en el tema de la pandemia era porque ya teníamos los sistemas predeterminados. Tecnología de punta al servicio del debate legislativo, lo que no impide que se mantengan algunos clásicos. ¿Y esa campana? Por tradición existe una fórmula en muchos parlamentos donde se usan esta clase de artefactos para marcar ciertas circunstancias especiales. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Esto es rechazado. Rechazado en general. Son anteriores a 1973 y suenan bastante fuertes. Suenan bien fuertes. Sí. En comisión, llamamos al orden a la delegación que está en compañía. Todos saludan. Parlamentarios que a diario ocupan estos asientos para legislar proyectos que pueden ser clave para el país y para usted, quien este domingo 16 los podrá elegir. Cada 4 años elegimos a los 155 diputadas y diputados que conformarán la Cámara, pero solamente a la mitad del Senado. Este año nos toca elegir a 23 senadores y senadoras de 7 regiones del país. Cuando viene la ola para un sector o para otro sector, siempre va a haber un freno, porque en el Senado al menos la mitad de los senadores queda y se eligen al cuatrienio siguiente. Es tradicional de todos los sistemas bicamerales. Pero no solo leyes se discuten en el Congreso. El Congreso tiene 4 funciones principales. Primero, legislar. Segundo, fiscalizar a los otros poderes del Estado. Y tercero, ser un contrapeso para estos poderes en el nombramiento de las distintas personas y autoridades. Y cuarto, y lo más importante, representar a la ciudadanía y a los distintos territorios del país. Todos los sistemas democráticos tienen contrapesos. Y obviamente que las acusaciones constitucionales son una suerte de contrapesos para que se persiga la responsabilidad de algunas autoridades. De hecho, el Congreso tampoco está exento de los contrapesos. Hay la remoción de parlamentarios, la hace el Tribunal Constitucional. Rechazada la acusación constitucional. La Cámara de Diputados tiene una representación más política, tiene un rol más político, y es por eso que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se inician los procesos de acusaciones constitucionales. Ahí está el documento, se exhibe ante los medios de comunicación. La Cámara de Diputadas y Diputados tiene el rol de fiscalizador de los otros poderes del Estado. Entonces ellos pueden acusar constitucionalmente a altas autoridades o pueden interpelar a los ministros. Las bancadas de la oposición presentaron la acusación constitucional en contra de 3 ministros de la Corte Suprema. Y solo pasan al Senado, que los conoce como jurado, una vez que son aprobadas por la Cámara de Diputados. El futuro del ministro de la Corte de Apelaciones está ahora en manos del Senado. Nombrar ciertas autoridades públicas de alto rango, como ministro de la Corte Suprema, Contralor General de la República, Fiscal Nacional, miembro del Consejo Nacional de Televisión y otros. Funciones de los parlamentarios que van más allá de lo meramente legislativo. Todo esto de que el Senado aprueba, de que la Cámara de Diputados fiscaliza, todo esto tiene que ver con que nadie tenga el poder suficiente para hacer lo que quiere. Trabajo de un Congreso que desde 1990 legisla desde Valparaíso, pero que mantiene ciertas tareas en Santiago. Muy bienvenida a la sede del Congreso Nacional en Santiago. Gracias por recibirnos, lo seguimos. Por favor, pase. Gracias. El año 73 se cierra el Congreso Nacional producto del golpe de Estado y el edificio permanece cerrado durante mucho tiempo. Esta es la dependencia que ocupó la Cancillería hasta aproximadamente el año 90-92, en donde se devuelve al Congreso Nacional. El antiguo Congreso de Santiago hoy sigue funcionando como una sede para comisiones senatoriales, pero también guarda en sus paredes parte importante de la historia republicana del país. Acá hay mucha historia, me imagino. Leyes que cambiaron al país se aprobaron aquí. Así es, como la ley de votación femenina que se aprueba en este espacio. Estas son las sesiones, ¿no? Son sesiones, son recopilación de las sesiones de Sala del Senado. Este es del 30 de mayo de 1876. Historia que se seguirá escribiendo cuando Chile elija a los 155 diputados y 23 de los 50 senadores que nos van a representar por el próximo periodo parlamentario.
a través del voto, ellos van a determinar quién va a ser la persona que los va a representar, quién va a hablar por ellos y quién va a manifestar sus intereses en el Congreso Nacional. Por lo mismo, nosotros tenemos la responsabilidad de, uno, informarnos sobre por quién estamos votando, qué ideas lleva, si esas ideas me convencen o no, y por otro lado, tenemos la responsabilidad de aquí hasta los próximos 4 años de seguirles la pista. Y el 16 de noviembre usted le entregará el poder a los diputados, diputadas, senadores y senadoras que los van a representar en las políticas que guiarán al país. Somos todos los chilenos cuando ejercemos nuestro derecho a voto, pero las grandes políticas las hacemos entre todos. En Noticias del Mundo, y como ven estas imágenes, con flores y velas, las autoridades francesas y familiares de las víctimas realizaron ceremonias para recordar a las más de 100 personas que fallecieron en los atentados de hace 10 años en París. Claro, incidentes en los que hubo chilenos que también perdieron la vida. Hoy, una década después, sus familiares recuerdan esta tragedia. Todos nos tiramos al suelo, toda la sala se tiró al suelo, los atacantes seguían disparando. Fue realmente espantoso, gente gritando, ruidos que nunca había oído antes. ¿Cuántas personas van a matar? Es realmente muy grave, no puedo parar de llorar, estoy en shock. 13 de noviembre de 2015 y estos acordes llenaban de emoción la sala de conciertos Bataclan en París. Una banda de rock entusiasmaba a los 1.500 asistentes hasta que múltiples disparos desataron la tragedia. Atentados sincronizados entre las 9:21 de la noche del viernes y la 1:40 de la madrugada del sábado rompieron con la normalidad de la capital francesa. 3 comandos de 9 hombres con armas automáticas y cinturones explosivos provocaron la muerte de 130 personas y dejaron a 350 heridos. El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó los ataques en 7 puntos en total, que se concentraron en la sala de conciertos, café y un estadio. Atentados que fueron calificados como acto de guerra y que también golpearon a Chile. Lamentablemente tenemos que confirmar que 3 ciudadanos chilenos fallecieron en estos atentados. Las víctimas fueron Luis Felipe Soch, de 32 años, quien vivía hace 8 años en París y tenía una banda de rock. Patricia San Martín Núñez, de 61 años, y su hija Elsa del Placé San Martín. Patricia, quien vivía en Francia desde el exilio de sus padres, era sobrina del ex senador y ex líder del Partido Socialista Ricardo Núñez. Hoy, a 10 años de los atentados, su familia recuerda el episodio que marcó sus vidas. Por lo tanto, la conmoción fue muy grande para mí y para toda la familia, pues yo fui el primero en saberlo. Y rápidamente se lo comuniqué a mi cuñado, que falleció, yo diría, de pena un año después. Fue muy duro para la familia, porque ella fue la única que quedó en el exilio. Ya han pasado 10 años y se recuerda como si fuera ayer, porque nunca se olvidan. Esos son momentos oscuros y tristes en la vida de cada uno que no se olvidan. Y este es de los más oscuros que nos ha tocado vivir. Indigna que tanta gente inocente, entre ellas mi sobrina nieta, fueron víctimas de esa besanía casi inexplicable. Cuando nosotros fuimos a París, recién nos dimos cuenta de lo que mi hermana era allá en París. Que fue una muy importante dirigente de la CGT en uno de los municipios más importantes de París, que es Saint-Denis. Tanto que hoy día estamos muy orgullosos porque nos hemos informado que el alcalde de esa municipalidad, de esa época, ha tomado la decisión de ponerle su nombre a una dependencia de la municipalidad. Algún día vamos a llegar a ese lugar que va a llevar su nombre para ponerle un ramo de flores. Y es que a una década de los atentados, bien explican, los sentimientos son variados. Fue duro, nos costó mucho recuperarnos, pero ya al cabo de 10 años
uno aprende a vivir con el recuerdo lindo de ella. Y así la recordamos. La tragedia de cómo murió, la verdad es que se la dejo a los franceses. Una tragedia donde otro chileno también estuvo a punto de morir. Cuando sucede el atentado es tan brutal y es como decir que todo está blanco y de un momento todo se vuelve negro y ya todo cambia. En ese momento yo me doy cuenta, pero ¿por qué? ¿Y por qué yo estoy aquí cuando pasé 2 horas y media con los terroristas, que no estoy herido, no tengo nada? ¿Y por qué esa gente está muerta? Pregunta que se hizo el chileno David Fritz tras haber sido secuestrado junto a otras 11 personas por los atacantes durante más de 2 horas. Hay una vida que se paró y yo hoy tengo que vivir con esta nueva vida que me dieron. Una pregunta así como sin respuesta, o sea, porque yo también no quiero ser la víctima, pero hoy sigo hablando de eso. Una década desde que ocurrió el mayor atentado terrorista en la historia de Francia, por el cual el único sobreviviente de los atacantes cumple cadena perpetua, mientras la capital francesa lucha aún contra una herida que no ha cerrado. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Central. Ahora. Un millonario robo afectó una carnicería en Cerrillos, acá en Santiago, donde delincuentes sustrajeron cerca de 2.000 kilos de carne en 2 operativos consecutivos. Bueno, este hecho dio un insólito giro luego de que cámaras de seguridad registraran a un funcionario municipal, ahí está la imagen, fíjese, entrando al local tras el asalto para robar la caja registradora. Giro bien increíble. Jan Yaquete nos cuenta más detalles. Jan, ¿cómo te va? Hola Iván, Carolina, buenas noches. Sí, por 16.000 pesos ese inspector municipal volvió a la caja registradora, la abrió y de ahí sacó entonces ese dinero que fue lo que quedó luego de este robo millonario, 70 millones de pesos en carne que lamentablemente sufrió esta familia de emprendedores de la carnicería La Carne ahí en Cerrillos, en la avenida Lo Errázuriz, ubicada, muy conocida. Bueno, la situación quedó al descubierto luego que las víctimas revisaran las cámaras de seguridad, de ahí se puede ver cómo los delincuentes, al parecer dateados, ingresaron hasta las dependencias de ese local comercial y luego abrieron una de las rejas perimetrales e ingresaron por una puerta secreta hasta las bodegas donde se encontraba la carne. Rápidamente sacaron en 2 viajes la cantidad de 70 millones de pesos, pero lo más preocupante de todo es que tuvieron muchísimo tiempo y al parecer se está estudiando la ayuda de inspectores municipales. ¿Por qué? Porque en una de las cámaras, cuando ya escapan, la última vez que sacan carne estos delincuentes, se ven que se topan con una patrulla de inspectores municipales de Cerrillo. Sin embargo, al ver a gente corriendo detrás de ese auto y también de forma sospechosa el conductor, no hicieron nada, pero volvieron después de lo ocurrido y ahí entonces se registra este insólito robo por parte de un inspector municipal a las víctimas en este caso. Me gustaría que pudiésemos escuchar parte de las declaraciones de uno de los familiares que es de los dueños de la carnicería, pero que relata todo lo ocurrido. Escuchemos. Y viene el guardia municipal, entra a registrar, ve lo que hay, lo que queda, entra a la sala de venta y ve la caja registradora y saca la plata que teníamos recaudada el día y se la guarda claramente en el bolsillo y se va. Y después recién dan aviso a Carabineros. Sí, la municipalidad ha confirmado que existe un sumario para poder investigar la participación y también las identidades de quienes participan de este robo y también cuál fue el actuar de esta patrulla de inspectores municipales que no se descarta hayan estado coludidos con estos delincuentes, lo que es muy grave porque ellos están a cargo de la seguridad de las personas, pero esta vez fue todo lo contrario. Así que es una investigación que está abierta, que nosotros por supuesto vamos a seguir muy de cerca. Jan Yaquete con la noticia del momento. Gracias, buenas noches. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato, de vuelta de comerciales, todos los deportes aquí en 24 Horas Central con Fernando Agustín Tapia. Espérenos. No falta nada. 2 días y menos de 10 horas para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo que vamos a tener desde tempranito con todos los detalles. 6 de la mañana partiendo acá en Televisión Nacional hasta que las velas no ardan, como decimos nosotros. Y por supuesto, con los detalles que les hemos compartido de los cierres de campaña. Bueno, recuerde que a las 0 horas de hoy termina el plazo legal para hacer campaña electoral. De hecho, la franja ya terminó y luego viene lo que se denomina como el silencio electoral. Y a partir de allí, usted en su casa, el día domingo, tiene la decisión. Recuerde que esta es la votación probablemente más masiva en la historia de nuestro país. Hay más de 15 millones
de personas habilitadas para votar, para elegir a quién va a ser el presidente por los próximos 4 años o la presidenta por los próximos 4 años. Se renueva la mitad del Senado y por completo la Cámara de Diputados. Recordemos cuáles han sido los cierres de campaña de hoy día, porque casi todos tuvieron cierre de campaña hoy día. Johannes Kaiser estuvo ayer en Providencia. Exactamente. José Antonio Kast cerró en Concepción, en la Plaza de la Independencia. Janet Jara estuvo en la Plaza Sotomayor, en la región de Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso. Franco Parisi estuvo en el norte, en Antofagasta, haciendo su cierre. Marco Enrique Sominami se fue al bosque, en una multicancha donde también llegó bastante gente. Evelyn Matei estuvo Santa Laura, en el Estadio Santa Laura, tal cual. Y nos queda Harold Mayne Nichols, que también vuelve a repetir la tónica de reunirse indoor en la Florida. Ahí están algunas de las imágenes de lo que han sido estos cierres de campaña y por supuesto la invitación es que este domingo desde las 6 de la mañana usted sintonice Televisión Nacional de Chile, el canal 24 horas, nuestras plataformas digitales por supuesto, donde vamos a estar con una completa cobertura hasta literalmente que las velas no ardan. Y estamos en todo Chile y vamos a estar, por cierto, yendo a las distintas ciudades, capitales, regionales, también en el extranjero con todos nuestros equipos desplegados, tecnología, análisis y el conteo, el voto a voto, que va a ser infartante, dice. Importante, usted puede hacer todo el ejercicio, métase a server.cl, ingresa su root y le va a aparecer allí su local de votación, la mesa, todo lo que tiene que saber, pero además su voto, para que usted sepa más o menos por qué candidatos va a votar y no empiece ese día ahí a decir en la urna. Bien, terminamos las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga acá en Televisión Nacional de Chile. Ya viene, mi nombre es Dos. Muchas gracias por la compañía, por la sintonía aquí en 24 Horas Central. Que esté muy bien. Chao, chao. The rhythm of the night. This is a